Es que le estoy dando tiempo, hermanos. Cuando estoy hablando así, estoy haciendo esta introducción, es dando tiempo para que salgan los niños. Muy bien. ¿Cuántos saben que me distraigo con facilidad? Eso, cierran esta hojita. Creo que los sugieres todavía no tienen claro qué es izquierda y qué es derecha. Bueno, aquí más de derecha, ¿no? O sea, me refiero a la puerta. La puerta de la derecha se cierra y se abre. Eso, muy bien. El principio en la iglesia es respeto al prójimo, respeto a la propiedad privada, libre mercado y la libre profesión en cuanto al culto religioso. ¿Claros? ¿Sí? ¿Sí? Es bíblico. Muy bien, vamos entonces a Efesios capítulo 1, versículo ¿qué? 11. Muy bien. Vamos a cómo se debe enseñar la Biblia. Versículo a versículo. ¿Todos trajeron Biblia? Sí. Muy bien. Levante su mano el que no tiene Biblia. ¿No trajo? Bien, el próximo domingo no se le da la hostia, hermana. Bueno, es increíble. ¿Cómo no vienes con Biblia? Vamos a una iglesia cristiana, ¿no? Los musulmanes llevan el Corán, los testigos de Jehová su nuevo mundo. Todos y nadie. Y hoy hay la iglesia cristiana, hermanos. Y ya es hora de que usted tenga su Biblia personal. Biblias a partir de ahora, para las personas que nos acompañan por primera vez, se les proporciona. Para el que ya lleva 35 años como cristiano, increíble que se le tenga que prestar una Biblia, hermano. Dice la palabra del Señor, versículo 11 de Efesios capítulo 1. Wow, mi apuntador, 2:40. Muy bien. En él, ¿quién es él? Wow. Para que ustedes se van adelantando en la predicación, marquen todas las referencias a en él. Cuando la palabra en Efesios habla en él, está hablando de la persona de. Muy bien. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos prósperos, casa, carro. Mire su Biblia o no respondo, porque no falta el que diga amén. Ok. A fin de que seamos para alabanza de ¿la gloria de quién? Muy bien. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, ¿quién es él? Pastor tan escuelero. No, así enseñamos acá. En él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? O sea, ¿quiénes? Ay, a ver, ¿quién dijo yo? A ver. ¿Quién es vosotros? ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es dentro de nosotros? ¿Quién está? Yo. ¿Y yo soy un miembro qué? Vivo y activo. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. Eso lo enseñé hace 8 días, ¿no? Para que vayamos entendiendo la carta a los Efesios. La de predicación expositiva, permítame acá, tiene solamente se corre un riesgo. Y es que quienes no asisten continuamente, cuando lleguen, por ejemplo, al capítulo 2, la segunda parte, como que quedaron en marihuanaos. Por eso la invitación a que usted permanezca. ¿Cuánto tomaremos enseñando la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Yo creo que unos 2 meses y alguito. ¿Claros? ¿Sí? Ahora, inductivamente nos demoramos alrededor de 1 año. Romanos lo enseñamos en 3 años. Apocalipsis, ¿cuánto tiempo Apocalipsis? ¿Quieren estudiar conmigo escatología? ¿Cuánto tiempo en escatología? 3 años y medio aproximadamente. 2 y medio en escatología. ¿Incluye Daniel? Incluye 2 años y medio para estudiar los 23 capítulos de Apocalipsis. ¿Cuántos? Tenga cuidado con decirme amén, hermana. Usted dice amén y va saliendo. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Cuáles son las 3 partes de Apocalipsis? Las cosas que vio,
las que son y las que han de suceder después. Las que son, capítulo 1. Las que vio, capítulo 1. Las que son, 2 y 3. ¿Que tiene que ver con quién? Las 7 iglesias. Las que han de suceder después de estas, desde el capítulo hasta el capítulo 22. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Y se abre el primer sello en qué capítulo? ¿Quién da más a ver de los profetizos? Desde el capítulo 6. Muy bien, muy bien. Algunos se me esconden por allá y que no me pregunte a mí, que no me pregunte. Hermano, aquí enseñamos así, hermano. ¿O usted va a una iglesia cristiana que le enseñen que Buda? Por favor, hermanos. Por eso es que realmente en medio del auditorio, que pues gloria a Dios que hoy hay una buena concurrencia, seguimos siendo poquitos. Porque el cristiano de hoy prefiere el analfabetismo y la mediocridad bíblica. Muy bien, prefieren que lo sople para ver cómo se le transmite la Biblia. Venga, yo le soplo. Pero ya saben que no, hermano. Tengan cuidado. Muy bien. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. En Él, vosotros, o sea la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde estoy yo, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. El evangelio de vuestra salvación. ¿Dónde encontramos el verdadero evangelio de acuerdo al texto? Yo sé que en la palabra, pero ¿dónde? A ver, ¿dónde? ¿Quién me dice? Primera de Corintios, capítulo ¿qué? Si está presintiendo bien, hermana. Está presintiendo bien. Primera de Corintios, capítulo ¿qué? 15. Versículo. Muy bien. Si presintió bien, hermana. Muy bien. Aquí aprendemos Biblia o por intimidación o por verdadera observación, pero aprendemos Biblia. Muy bien. Siento que se me sale el corazón, dijo otro. Ojalá se le salga, hermano. Pero es con Biblia, hermanos. Biblia, Biblia. Ame este libro y ya van a ver por qué. Miren qué consiste el verdadero evangelio. Vaya a Primera de Corintios. Porque si la hermana dijo la Biblia. A ver, sí. Primera de Corintios. Miren qué consiste el verdadero evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Cuando usted le digan el evangelio, usted lo que tiene que proclamar es esto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo. Este es el verdadero evangelio, escúchenlo bien: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué, a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme. Ese es el verdadero evangelio. ¿Claros? No me diga toda la Biblia. Claro, el personaje central de nuestra salvación se llama Jesucristo. Muy bien, sigamos. No me puedo demorar tanto, hermanos. Hoy tomaré solo 3 horas 20 minutos. Muy bien. Sigamos. En Él también, habiendo creído en Él, fuiste sellado. Bueno, voy a leerlo completo el 13. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de ¿qué? De verdad. El evangelio de vuestra salvación. ¿Dónde encuentras el evangelio de vuestra salvación? Repítame, si se equivoca se va. Muy bien, no me mire así como tan desafiante. A ver, ¿qué hay que hacer o qué? A ver, ¿qué pasó? Muy bien. Faltas de respeto las ve uno seguido. Pero si es por la palabra es válido, ¿no? Muy bien. Ay, ya no vuelvo a decir nada. ¿Y qué? A ver, ¿quién pierde? Ay. Muy bien. Habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque por Él recibimos ¿qué? Nuestra salvación, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Y por qué recibimos salvación? Habiendo creído la palabra de ¿qué? De verdad. Y la palabra de verdad está ¿qué? El verdadero evangelio. ¿Y dónde encontramos el verdadero evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Vamos bien? Entonces dice la palabra: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de ¿qué? De la promesa. O sea, el Espíritu Santo es la promesa. ¿Qué es también que el Espíritu Santo? Las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida. Vamos a ver ahorita. Herencia va en dos términos. Uno,
¿Cristo es nuestra herencia o nosotros somos la herencia de Cristo? Es válido los dos, en dos sentidos. Por esta causa, ¿por cuál causa, Pablo? ¿Por cuál causa? Por aquella que tiene que ver con la palabra, el evangelio, la salvación, el Espíritu Santo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿de la fe de quién? De la iglesia. La iglesia tenía fe ¿en quién? Siga ahí. ¿En quién tenía fe la iglesia? Muy bien. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. ¿Quién no cesa de dar gracias? Pablo. ¿Por quién? Diga, por el cuerpo de Cristo. ¿Por quién? Por el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga, yo. Muy bien. Vamos bien. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo? Muy bien, orando. Muy bien. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién alumbra los ojos del entendimiento? Diga, el Espíritu. ¿Quién? El Espíritu. Porque el Espíritu que da, versículo 17, sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué duda? ¿Quién es Él? Cristo. Eso, marque ahí todas las referencias a Cristo. Muy bien. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando habla de su, ¿quién es? Cristo. Muy bien. O sea, en Él hay herencia. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a ver qué significa la operación del poder de su fuerza. ¿Quién está haciendo referencia? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? ¿Usted? ¿El profeta de turno? ¿El apóstol de turno? Entonces, ¿de cuándo acá que todo lo que pise en la planta de los pies es mío? Pastor, es que así dice en un texto en el Antiguo Testamento, sacado de contexto. Cuidado. Cuidado con el analfabetismo y la mediocridad bíblica, hermanos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. La plenitud de aquel, cuando menciona aquel, ¿es quién? Cristo. ¿Qué pasa con Cristo cerrando este texto? ¿Qué pasa con Cristo cerrando este texto? Que todo lo llena en todo. Eso se llama suficiencia. Un atributo. O sea, Él es todo suficiente. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguno está? Otros, bueno, otros están en meditación profunda. Creo que están orando por los santos de la iglesia. Otros me están llamando allá atrás. Ya voy. Mire, santos, no sé si recuerdan hace 8 días qué título le di o qué título le dan algunos de los eruditos y grandes estudiosos de la palabra a esta carta. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo la llaman? El banco de la fe. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo también la denominaban para los que tomaron sus apuntes? La chequera del creyente. La chequera de los santos. ¿Qué quiere decir? Que todos los recursos están en la palabra de Dios. Y mire, no pocas veces he tenido la oportunidad de escuchar a personas jóvenes, mayores también de edad, algunos educados, otros pues no con tanta educación, algunos privilegiados, otros no tan privilegiados. He escuchado a empresarios, a empleados, y todos ellos por igual en su momento han expresado tener cierta incertidumbre por el futuro, por lo que puede llegar a ser con sus vidas, si algún día podrán tener satisfacción en sus vidas, si van a terminar siendo lo que esperan.
Y tienen como esa incertidumbre de que empecé la vida cristiana, pero no sé cómo voy a terminar. Y recurren a muchas cosas, van a un lado, van al otro, consultan Google, consultan, ¿qué más el otro? ¿Cuál? ChatGPT. A propósito, ChatGPT es ateo, ¿sabías? O sea, ChatGPT no dice yo creo en Dios, ¿o sí? ¿Sí dice que cree en Dios ChatGPT? ¿Inteligencia artificial cree en Dios? ¿Sí o no? Ah, bueno, no estuvo en evidencias bíblicas, me hubiera gustado tenerlo en evidencias bíblicas. Sin embargo, si tú le das ChatGPT y le das inteligencia artificial, vas a encontrar que siendo ateo, porque no cree en Dios, tú le preguntas a ChatGPT, ¿crees en Dios? Él dice, no, no sabe ni quién es Dios. Sin embargo, cuando tú le dices a ChatGPT, le haces esta pregunta o inteligencia artificial, le dice, beneficios de estudiar la Biblia. Y siendo ateo te da 10 beneficios de estudiar la Biblia. Hola, y el creyente no estudia. Y es que, amados santos de Dios, esa incertidumbre viene por no conocer. ¿Sí o no? ¿Quién no conoce viene incertidumbre o no? ¿Cierto? Y está preguntando para dónde y está yendo de un lado para otro. No, no. Bueno, hoy tenemos esta aplicación Maps, ¿no? Pero antes no existía. Antes uno llegaba a otra ciudad y uno le preguntaba a alguien, oiga, hágame un favor, ¿dónde queda? Le decía, mire, ¿ve el árbol que está allá? Sí, cómo no. Doble a la derecha. A la derecha ve un piqueteadero. Ahí en el piqueteadero se para, mira hacia la izquierda y allá ve un lavadero de autos. En el segundo portón, ahí es, no, ahí no es, al lado. Y pues uno creía, uno por educado le decía a la persona, sí me entendió, y uno por educado le decía, pero qué va, hermano, uno no entendió. Uno sencillamente iba de un lado para otro. Y así pasa con muchos que dicen ser cristianos, van de un lado para otro. ¿Saben por qué? Porque no cuentan con la brújula, porque no acuden a la verdad. Por eso vienen esa incertidumbre. ¿Y qué será de mi hijo? ¿Y qué será de mi casa? ¿Y qué será más adelante? ¿Y qué será de mí? ¿Sí? Y la verdad, pareciera que nada les funciona. Pareciera que como que no hay un fin, como que no tienen un objetivo. Ahora, aquí también encuentro una dicotomía o una paradoja o una contradicción. Y es que muchos esperan que las cosas cambien, pero siguen haciendo lo mismo. Quieren que cambie y que a su alrededor todo se transforme, pero no ser agentes de cambio. Esperan que las cosas sucedan, pero no hacen que sucedan las cosas. Como quien dice, se paran en la puerta, ni entra ni salen, ni dejan entrar ni dejan salir. No se esfuerzan, hermano, en lo más mínimo. Son de esos a los que hay que estar empujando todo el tiempo. Y que esperan más bien que los empujen y no de empujar o de esforzarse para de alguna manera animar a otros. Y hermano, ese tipo de actitud, ¿no? En un creyente es muy nocivo. Y digo nocivo, ¿saben por qué? Porque es contagioso, hermano. No hay nada más contagioso que el no querer hacer nada. ¿Sí o no? Nada, hermano. ¿Conocen la palabra? Seguramente. Ahora, algunos dicen, yo conozco de la palabra, pastor. ¿Sabe por qué dice que conocen de la palabra? Porque se han memorizado 100 versículos bíblicos. Pero memorizar 100 versículos bíblicos no es conocer la palabra. Si cada versículo lo han sacado del contexto, es aún peor, desconocen de la palabra. Tenemos que poner en contexto cada texto. Dicho eso, en este pasaje Pablo nos muestra la potencialidad prodigiosa y maravillosa de nosotros como creyentes cristianos. Aquello por lo cual toda persona de una u otra manera suspira que pueda llegar a alcanzar o anhela que puede llegar a alcanzar. Escuche, ya lo posee, ya lo tiene, ya está. Vamos a ver más adelante algún tipo de ilustración para poderme hacer entender aún más. Por eso el apóstol nos da como una perspectiva de lo que son las bendiciones gloriosas que Dios ha planeado y prometido para aquellos que siempre están en Él, que siempre procuran la presencia de Él. ¿La presencia de quién? De su Hijo Jesús. Y cuando Dios promete, Él cumple. Vamos a ver las promesas, no estas promesas cachafaces y vulgares, no. Vamos a ver las verdaderas promesas espirituales, eternas, que no se corrompen.
Ahora, romper promesas es algo propio de nuestra naturaleza humana, ¿o no? ¿A quién le han hecho una promesa y no le han cumplido? Bueno, esposa, no mire hacia su marido, tranquilícese. Tranquilícese. Los esposos hacen promesas. ¿Alguna vez ha hecho una promesa y la ha roto? No. ¿O no la ha cumplido? No me levante su mano, tranquilo. ¿Los papás hacemos promesas y en algún momento no las hemos cumplido? Tranquilo, hijo, no lo mire hacia su papá tampoco. ¿Yo he hecho promesas y no he cumplido? ¿Usted qué cree? ¿Por qué le dice con temor? De pronto, ay, yo he hecho promesas, sí, a las que no les he dado cumplimiento. Por ejemplo, hay una hermanita o una estudianta que dice: ay, pastor, usted solo promesas de cumbiambera. Yo, ay, ¿qué dije? Usted dijo que nos iban a enseñar reyes y profetas. Sí, pero es que dura 3 años y no ha terminado escatología. Y cuando terminamos escatología le digo: ojalá me dé la vida para enseñarles hechos. Ojalá me dé la vida para enseñarles evidencias bíblicas. Ojalá me dé la vida para otro diplomado de escatología. Ojalá me dé la vida para enseñarles Romanos en 3 años. Ojalá nos dé la vida. Romanos en 3 años. Algunos están preguntando: ¿existe Romanos? Porque por ahí dijo uno, ¿no?, que el imperio español había crucificado a Cristo. Es que de todo se ve, hermano. No digo que no sé si fue uno de esos al interior de la iglesia o fue uno de estos mentecatos. Pero sí, hasta dónde llega, hermano, la burrada. Y nos aterramos, pero así es la iglesia cristiana. Usted le pregunta a alguien en la iglesia cristiana: salvación, ¿qué es salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿Tienes claro propiciación, redención, justificación, resurrección, vida eterna y en él identificación? ¿Ah? Pero dice que es salvo porque pasó adelante. Si ven, hermanos, doctrina de la salvación, soteriología se llama esto. Por eso es que no somos 25,000. Por eso es que no somos 15,000. ¿Saben por qué? Porque esta no es la academia del facilismo. Porque estudiar la palabra demanda esfuerzo, compromiso, perseverancia, constancia. Y el cristiano no quiere eso. El cristiano quiere promesas al estilo microondas. 30 segundos y todo salió listo. No, hermano. El estudio de la palabra no es una carrera de 100 metros, es toda una maratón. Y no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Ahorita tenemos unos egresados del ITI, 4 años estudiando, más 3 años de escatología. Y sin embargo siguen estudiando. Vamos a desarrollar el estudio de Génesis, 50 capítulos de Génesis en 2 partes, 2 años. Con evidencias científicas, antropológicas, biológicas, químicas, genéticas, dando toda la argumentación de por qué creacionismo y no evolucionismo. Pero el cristiano no quiere eso. Mientras tanto, en los colegios, en los jardines infantiles, le están enseñando que venimos del hombre neandertal, del Homo sapiens. ¿Sí o no? ¿No les han enseñado eso? ¿Sí les han enseñado? Pues déjeme decirle, eso es un fraude, eso es una mentira. El uno, primero, dicen que Homo sapiens, pero fue... ¿Sí? ¿Les estoy hablando con verdad, niños? Ok. Pero ustedes no tienen cómo debatir con respecto a la Biblia porque eso es mentira. ¿Y saben por qué no? Porque no conocen la Biblia. Entonces, ¿dónde están tus papás? Ay, los papás, no se vayan a ir, por favor. No se vayan, no se vayan, se les ruega, no se vayan, mire, por favor, no se vayan. No deberían de sentirse más bien reargüidos. Tener cómo rebatir por qué eres mujer y por qué eres niño. Sencillo. ¿Por qué? 2 cosas. Mírate al espejo. Segunda, la biología. XY. ADN, ácido desoxirribonucleico, donde está todo tu software informativo, que incluye tu sistema óseo, muscular, tu cerebro. Sí, señor, ahí encuentra todo. Es más, sus papás no saben ni pronunciar ácido desoxirribonucleico. Ni ideas, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Vaya, que estudien allá. Nos vemos en la tarde, entre menos pidan mejor. Mientras tanto, nuestras generaciones se pierden.
qué bueno que un niño puede decir, no, un momentico, profesora. De acuerdo a la ciencia, soy varón, porque mis cromosomas lo indican, mi estructura molecular lo indican. Y le quiero decir, profesora, es imposible que una especie mute a otra especie. Y usted como, por la conformación molecular. Y les enseñamos conformación molecular. Si al caso su papá ahora será agiaco. Así educamos a los nuestros, entonces por eso no se dejan embaucar. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y a los jóvenes también les enseñamos así, ¿o no? ¿Cierto, jóvenes? Los más grandecitos, los que están en universidad, ¿o no? Y qué bueno es poder debatir de esta manera con la Biblia, hermanos. Sigamos. Así que si por algo hemos de estar eternamente agradecidos con Dios, es por su palabra, pero también por lo que contiene su palabra, sus promesas, que no son como las nuestras. Cada promesa que Él hace la cumple. Las promesas mencionadas aquí por Pablo, que nuestro Padre Celestial hace a sus hijos, son maravillosas, sí, son absolutas, sí, pero escuche, se cumplen. Como el escritor de los Hebreos lo menciona, en Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, fiel es el que ¿qué? El que prometió. Así dice Hebreos 10. Cada creyente y cada uno de ustedes, nosotros debemos de tener la plena certeza de que todo lo prometido por Dios, Él quiere y puede hacerlo. Así se lo enseña el apóstol Pablo en su carta a la iglesia, en su carta a los romanos. Él no puede, hay algo que no puede hacer Dios en su soberanía. Es lo único que no puede hacer, mentir. Él no miente. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 1, en el versículo 2, le dice, no, él no miente, él no está dispuesto a mentir. Y el apóstol Pablo exhibe acá de parte de él, ¿no?, como lo inmensurable, lo ilimitado de la gracia de Dios. Y presenta una especial garantía y presenta una especial herencia que se da en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición. Vea el versículo 3. Es que a veces tengo que volver atrás para los que no vinieron, pero no puedo hacerlo permanentemente porque no avanzaríamos. Pero Él ya nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Versículo 3. ¿Cómo nos bendijo? ¿Cómo? ¿Quién me dice? Lea la Biblia, versículo 3. ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición. ¿Con toda bendición dónde? O sea, cuando habla de lugares celestiales, habla con toda bendición sobrenatural, que no cabe en el ser humano la manera como Él bendice. Aquí Dios nos da a conocer por medio del apóstol el fundamento, la garantía, la meta de nuestra herencia incomparable en Jesucristo. ¿A quién le llama la atención tener una herencia? ¿A ninguno? O sea, ¿ustedes papás no dejan herencia? ¿Sí? Tenemos que dejar un legado, por lo menos herencia, ¿no? Con el estudio tienen. No, un legado, una herencia es el conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo. Invertir en el conocimiento de la palabra de Dios. Si hay algunos bienes o posesiones materiales, hermano, una recomendación, repártalos en vida. ¿Para qué amachucha, hermano? Eso después vienen juicios de su sucesión y el que era más noble saca las garras y el que no, pues es una cosa absurda, hermanos. Pero en Cristo no es así. La herencia de Él es eterna. Lo que Él prometió es eterno. Y saben, yo creo firmemente que hubo un hombre que creyó en este texto. Escucha, voy a disertar sobre el texto completamente, del versículo 11 al 23. Y después les voy a mencionar el nombre de ese hombre. ¿Y qué ocurrió con ese hombre? Vamos al 11. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando habla en Él, habla de Cristo. En Él que tuvimos herencia. ¿Cuál herencia? Una herencia incorruptible. ¿En qué consiste la herencia incorruptible? Que en Él tuvimos salvación.
que por Él fuimos redimidos, que por Él fuimos justificados, que por Él tenemos vida eterna. Esa es nuestra herencia. ¿Me estoy haciendo entender, santos? En Él tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados. O sea, Él nos eligió y desde antes de la fundación del mundo, para que tuviésemos esa ¿qué? Herencia. ¿A cuento de que Dios nos predestinó, hermano? ¿Acaso hay algo especial en ti? ¿Hay algún mérito alguno en ti? ¿Sabe por qué lo hizo? Veámoslo ahí, siga ahí en el texto. Conforme, dice, predestinados conforme al propósito. Él nos llamó, nos eligió conforme a ¿qué? A un propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A Él le plació escogerte, incluso para que estuvieras hoy aquí. Así hubiese venido obligado, así por quedar bien con la suegra o el suegro, o por quedar bien con la china que se está conquistando, o el chino que sí, pero usted está aquí. Usted está aquí. Y seguramente su suegra o su suegro lo estén viendo como el próximo Charles Spurgeon. No sabemos, ¿no? O seguramente su suegra o su suegro la esté viendo a usted como Esther, o como ¿cuál otra mujer de la Biblia? Como Débora, o como Ruth. Ay, esta es la Ruth ay, o este es el Pablo de mi casa. Y su yerno, lo más parecido a Pablo, ese muchacho. Lo más, pero será. Sí, sí a fin de que seamos. Muy bien, escuche. En Él tenemos herencia, o sea, salvación. Salvación es propiciación, redención. ¿Qué significa propiciación? Que Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Él recibió un castigo. ¿A cambio de quién? De nosotros. Propiciación significa que Él apaciguó la ira del Padre. O sea, ¿de qué fuimos salvos entonces? De la ira de Dios. El castigo era ¿sobre quién? Sobre nosotros. Pero Cristo dijo, no, Padre, yo por ellos. Por eso recibió los latigazos, los clavos, la corona de espinas, atravesado con una lanza, porque Él se interpuso. Y lo que nosotros merecíamos no lo recibimos, que era el castigo. Y lo que recibimos no lo merecimos. ¿Sabe qué es? Su gracia. Punto, hermano, punto. Sigamos, versículo en el 11 apenas, son 3:10 más o menos. Dijo por ahí, amén. Mentiroso que está que se va. Está que se va. Es increíble, ¿no? A veces muchos duran sentados como haciendo ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Póngale 2 horas sentados. ¿Haciendo qué? O parados, ¿haciendo qué? Y cuando se trata de la palabra de Dios les entra un cansancio. Sentados scrolling, ¿cuánto tiempo? Aquí entrenos, 7 horas. A bestias, ¿y eso quién se clava 7 horas? Y asústame, Dios del cielo, eso ni el cuerno pequeño. Eso ni la bestia que salió del mar, hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Scrolling. 4 horas. Santo Dios. Bueno. Aquí hay cámaras, ahí van enfocando a los papás. Esta iglesia es así. No es cierto. Pero ponle 2 horas diarias. 2 horas por 7 días, 14. Por 4, 56. 56 horas al mes. Por 10 meses, 560 horas. Dividido 24, ¿cuántos días? Fácil, hermano, fácil. Esos son los días que usted pasa. Su esposa le pregunta, amor, ¿va a almorzar? ¿Tiene hambre? No, es para arriba, ¿no? ¿Sí es para arriba o para abajo? ¿Cómo es?
¿Cómo? A ver, venga. Venga. ¿Cómo es? A ver, venga. Présteme un celular. A ver, un celular. Este es el Max Pro X215. Bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Hacia dónde? A ver, enseña. ¿Cómo es? ¿Hacia dónde? A ver, hacia arriba. A ver. Sí, así. Ajá. ¿Cómo es? A ver. No, él no sabe, él no sabe. Ay, él no sabe. Ay, aquí ya ninguno sabe. ¿Sí ven, hermanos, en qué se nos va la vida? Los papás increíblemente hoy son los primeros aficionados a los juegos. Juegos de estos de, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuál? Uy, qué ventanilla que les están pegando. Dios mío, yo creo que si es la primera vez que vienen a la iglesia no van a volver más. Ustedes no van a volver más, eso sí, de verdad. Y razón tienen para no volver, tranquilos, no vuelvan. No vuelvan, no vuelvan. Si no, con esa ventanilla yo tampoco volvería, hermano. Dele un aplauso al Señor y para disimular, hermano. ¿Ya dividió 560 por 24? 560 dividido 24. Yo lo sé, pero quiero que alguien me dé el dato para que vean, hermanos. Divida 560 y verá cuántos días le dan, hermano. En 23 días al año. 23 días al año. Increíble, hermanos. Y uno les dice esto en la Biblia. Sigamos. A fin de que seamos. Muy bien. Recibimos su salvación. Voy en el 11. Recibimos su salvación, que es la herencia, que está en Cristo Jesús, conforme al propósito, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Cristo, a fin de que eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sabe? Nuestra vida debe ser eso, hermano. Una constante alabanza. Pero alabanza no es aplaudir, saltar y tener gestos de mamarracho, no. Alabanza es mi vida, hermano. Mis acciones puras, justas, santas, rectas. Eso es alabar a Cristo. El como tú le respondes a tu esposa, ¿estás alabando a Cristo? Pregúntate. No. Uy, no. Por allá otro niño respondió, uy, no. Están pero de mal en peor estos papás. Tranquilos, no se ventaníen. Mire, arrepiéntanse o si no sean para el infierno. Y les sale mejor que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque van a tener a sus hijos. Y dele. Entonces, amados santos de Dios, alabanza. Tus palabras alaban a Cristo. Tus expresiones alaban a Cristo. Tu conducta es alabanza para Cristo. El trato a tus padres es alabanza a Cristo. El trato a tus hijos es alabanza a Cristo. ¿O usted cree que nos hizo salvos, nos redimió, nos justificó, nos identificó, nos va a dar vida eterna porque sí? Claro, la salvación no es por obras, punto uno. Pero cuando somos salvos, tenemos obras. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están aburridos? Ya se pueden ir, no se preocupen. Dijeron, sí, estamos que nos largamos. Váyanse. Ahora, en él, ¿quién es él? Cristo, versículo 13. Vosotros, ¿quién es? El cuerpo, diga el cuerpo, no, a ver. Diga otra vez, el cuerpo de Cristo, porque el texto empezó con el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda? Y nuestra predicación expositiva empezó con el cuerpo que está compuesto por, o me dice, o aquí pasa algo, miembros míos. ¿Cómo? Miembros vivos y activos, cuya cabeza es. Muy bien. O sea, esto es para nosotros. Dicho eso, entonces, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de qué. Hoy no se escucha la palabra de verdad, hermano. Una sarta de mentiras. Pero bueno, gloria a Dios que nos trajo aquí por pura gracia, nos predestinó, nos llamó, porque usted está aquí porque lo trajo. Es más, usted ni quería venir. A uno sí le prometieron el iPhone
13 Pro Max. ¿A quién se lo prometieron por venir hoy? Ah, que le cumplan la promesa. Muy bien, muy bien. Hermano, y dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra. Ya vimos dónde está el evangelio de vuestra salvación. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. ¿Claros? Ahí está el evangelio. Y habiendo creído, ¿habiendo qué? ¿En quién? En el evangelio. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Habiendo creído en el evangelio. ¿Qué pasó con nosotros? Fuimos sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, hermano, esa es parte de nuestra herencia. Alguien dijo, bueno, ¿y quién es? Este próximo sábado tendremos bautismo en el Espíritu. Y cada 8 días bautizan en el Espíritu, hermano. Y el bautismo en el Espíritu es, y sale el parroquiano, se quita el saco, y se caen las multitudes. A propósito, mi saco, que es lo que tiene es mugre. Esto es lo que tiene es mugre, hermano. Y desatan la unción. Noto en ti que estás en y desatan las unciones, hermano. Serán los malos olores, hermano. Voy a decirles algo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el kit Él lo da completo. ¿Qué es completo? Cristo, y con Cristo el Padre. Junto con el Padre y Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál bautizo del Espíritu Santo? ¿Dónde sacaron esto? No, que es que eres bautizado en el Espíritu si hablas en lenguas. Y si no hablas en lenguas, te espero en 8 días para que hables en el Espíritu. ¿En qué? Me olvidó. En lenguas. Y pues el otro, por no pasar vergüenza, le toca hablar en lenguas. Porque se cree enano espiritual. Porque cree que los de acá sí hablan en lenguas. Y como él no habla aquí en lenguas, él se siente como menospreciado por Dios, más pequeño que los de acá. Entonces seguramente pensará, Dios tiene hijos consentidos que les da dones, porque así mencionan los dones, y yo no. Entonces él empieza a hablar en lenguas. ¿Cuáles? Las que se inventó: salta por encima de la vaquita, saque la bazuca y nos vamos por debajo para que saque usted la ruana y con todo y bazuca. Ya, hablaron en lenguas. Así es, hermano. Y uno le pregunté, ¿y usted qué entendió? Nada, pero habló en lenguas. El apóstol Pablo enseña en su carta que así no es, hermano. Enseñé que alrededor de 350 predicaciones expositivas en la pandemia. Carta tras carta, versículo a versículo. Y a más de uno le quedó claro qué eran realmente los dones. Dicho eso, dice, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. ¿Sabe qué significa sello? Garantía. ¿Y sabe qué significa una garantía? Que cuando Cristo te ve, dice, Él es mío. ¿Sí me va a entender? Cuando Cristo te ve, dice, este es genuino. Ustedes logran identificar. Yo voy con mis hijos así que a una tienda, y entonces dice, bueno, ¿hay alguna marca aquí? Que alguno esté interesado en alguna marca de ropa o de zapatos. ¿Ninguno? Ay, no, todos de uno. Vea, no se las vengan, no sean hipócritas. A ver, ¿qué marca? A ver, una marca. ¿Cuál? Avivas, ¿no? Una cosa es Adidas y otra cosa es Avivas. ¿Sí o no? ¿Y se nota? ¿Se nota o no? Tú vas y miras en la vitrina y dices, ¿cuántos valen estos Avivas? Ve, los sacas por el precio. Pero ¿cuántos valen estos Adidas? 700. Uy, ¿a dónde va, hermano? ¿Qué nivel? Sí, ¿se nota o no? Así es la vida del cristiano con el Espíritu. Se nota quién es original y auténtico y quién es una vulgar copia. ¿Saben por qué? Por el Espíritu Santo. Y les voy a explicar por qué vulgar copia. Una vulgar copia es aquel que conociendo la palabra de Dios no hace. Por eso es que el Espíritu Santo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sabe por qué nosotros no somos más malos de lo que puede llegar a ser el más malo de los malos? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué ora? Porque fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué está aquí en la iglesia?
Porque fue sellado con el Espíritu Santo, que le dice, hay que estar. ¿Sí o no? O usted está aquí por su propia voluntad. Vea, usted quisiera estar dormido para ver hoy la final. ¿Cuál? Ay, no sé, no tengo ni. Otra que dice Lanceros Pereira. Vea, ¿cuál es la final de hoy? No tienen. Ay, no, el Espíritu Santo nos limpió de toda inmundicia. Muy bien, fuimos sellados. Ay, santo, ¿qué es las arras de nuestra herencia? ¿Sabe qué significa arras? Que ya nosotros, el Espíritu Santo, porque estamos sellados, el Señor nos ve como un anticipo. O sea, dice, ellos que están sellados son mi anticipo, pero también van en esta dirección. Escuche, arra significa también, ¿no?, que cuando Él pone el Espíritu Santo, para nosotros también es un anticipo. ¿Y en qué consiste que es un anticipo? Bueno, como les mencioné ahora, el Espíritu Santo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y por qué dice usted un anticipo, pastor? Porque este es el comienzo. ¿Cuándo será el culminar de todo? Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Lo quieren ver, por favor? Para que vean por qué el anticipo es el Espíritu Santo. ¿Tienen su Biblia? Miren su Biblia. ¿Quién no está mirando la Biblia? Hágame un favor, las cámaras ahí, quien no está mirando Biblia, para que coloque ahí. Este vino fue a chismear. Muy bien. ¿Cómo dije? Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Las arras son el Espíritu, ¿cierto? Y mire dónde está la hora completa. ¿Dónde está la hora completa? Sí, los estoy esperando. 3, 20 y 21. Mire, completa la hora. Ya nos dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Son las arras, o sea, es el anticipo, ¿sí? Somos también su ¿qué? Su anticipo. Y mire cómo culmina todo lo que Él prometió. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Va culminando su promesa, ¿no? Su herencia. ¿Dónde está nuestra herencia? En los cielos. Muy bien. Porque allí así nos menciona como ciudadanos. De también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Donde esperamos. ¿Quién es? ¿Nosotros quién es? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Esperamos a quién? A Cristo. ¿Cómo se llama eso cuando Él venga y no toque la tierra? El rapto, o sea, arpazo, el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estamos vivos partiremos ¿con quién? Con Él. Vamos completando lo que Él prometió. Vamos completando la herencia. Espíritu Santo, ahorita somos su anticipo. Él nos da también un anticipo. Y el culmine, hermanos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cómo le llama a este cuerpo? Cuerpo de humillación. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene la tendencia siempre a hacer lo malo. Hay una parte irredenta en nosotros que nos lleva a actuar contrario ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero cuando llegue ese momento culmine en el que heredemos todo de Él, escuche, mire cómo señala lo culmine de lo que vamos a recibir de Él. Para que sea semejante, mire, el cual transformará este cuerpo. ¿Ya vimos cómo se llama el cuerpo? De la humillación. Lo va a transformar. ¿Para qué? Propósito. Sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, ¿al cuerpo de quién? De Cristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También lo menciona Efesios, que Él lo puede sujetar todo. Ahora, en Filipenses, tanto como en Efesios, está diciendo que vamos a tener cuerpos semejantes a los de Cristo. Y se acuerda que Cristo en aquel tiempo nos llama hermanos. En aquel tiempo, cuando lo veamos a Él, hermano, y nosotros también le diremos hermano. Él nos dirá hermanos, escuche. Nosotros le diremos hermano a Cristo. Cuando lo veamos le diremos hermano y lo abrazaremos. ¿Sabe por qué le diremos hermano a Él? Por pura gracia. Y Él nos dirá a nosotros hermano. ¿Sabe por qué? Por amor.
Esa es la herencia. Y usted pensando en si tiene o no tiene, si puede o no puede. Pobrecito yo. Continuemos. Wow. ¿En qué versículo voy? O me dicen aquí o esto se acaba acá. O me dicen o el rapto es a las buenas o a las malas. 14. Y dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe qué dice de nosotros? Que somos su posesión. ¿Tiene sentido? Sí. Antes mencionó que sellos. ¿Recuerda? Que hemos sido ¿qué? Sellados. O sea que somos su posesión. O sea que mire la perspectiva del cielo. Siempre Él está mirando a su iglesia, a cada miembro vivo del cuerpo, a cada miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo como suyo. Él está diciendo: tú eres mío, tú eres mío, tú eres mía, tú eres mío. Wow, hermano. Y la iglesia buscando en otras cosas, hermano. Cristo teniéndonos a nosotros como preciosas joyas, como hermosas perlas. Por Él nuestra salvación. Él entrega su vida, derrama su sangre. Por Él tendremos cuerpos glorificados semejantes a los de Él. Él amándonos y nosotros buscando otras cosas. Por esta causa, ¿por cuál causa, Pablo? Saber. Por la de la herencia, por la que hemos sido sellados, por el evangelio, por el Espíritu Santo, porque somos las arras. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche, cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene claro el evangelio, es el Espíritu Santo de la promesa en él, ha sido sellado, se le considera que tiene herencia. Este creyente es un creyente de fe. ¿En quién? En Jesucristo, y de amor para con quién. Lea el versículo 15. ¿De amor para con quién? Muy bien. Pablo está diciendo: mire, yo he escuchado que ustedes tienen fe en el Señor. Ah, pero ¿por qué la tienen? Ya lo explica Pablo. Por la herencia, por Cristo, porque hemos de ser alabanza, porque el evangelio de la verdad está en nosotros, porque hemos creído, porque hemos sido sellados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, porque nosotros somos también el anticipo para el Señor en el reino. Por esa causa yo he escuchado de ustedes, iglesia, que ustedes tienen fe en el Señor, que su confianza no está en ustedes mismos o en algo o en alguien. Mire, Pablo se gozaba y oraba y estaba feliz porque la iglesia, su confianza plena estaba en Cristo. Aprendas en esto, que siempre insisto con esto. Si tu alegría, tu motivo de gozo, de felicidad o de esperanza es alguien o algo, vas a sufrir mucho. Porque el algo algún día se acaba y el alguien algún día nos falla o ya no está. ¿Vamos bien? Mire, hermano, la mejor manera de entender soberanía de Dios es esta: que cuando usted y yo partamos no nos llevamos nada. ¿Saben por qué? Porque todo le pertenece a Él. Eso se llama soberanía. Y Pablo estaba feliz y oraba, pero también oraba porque sabía, escuchen, y aquí va bien, iglesia, porque aquí es para ustedes. No puede ser que en esta iglesia, voy a hablar de esta iglesia, si quiere cierre un poquito la puerta para que los demás vecinos no escuchen. Muy bien. La iglesia es una comunidad de imperfectos. Un poquito, es que yo me distraigo, no es que aborrezca a los niños, es que me distraigo. ¿Qué dije? La iglesia es una comunidad de imperfectos. Aquí acudimos todos los
marihuanos, exalcohólicos, exadúlteros, exfornicarios, exmentirosos. Eso éramos en otro tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O aquí? Bueno, hay alguno levantó la mano de que dijo que no. Ah, ya lo veo. Aquí hay dos angélicos. Ya les muestro quiénes. Esos nunca. La iglesia está compuesta por imperfectos. Porque el único perfecto en la iglesia se llama Jesucristo. Y si tú estás yendo de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta, voy a decirte algo. El día que encuentres la iglesia perfecta, ese día esa iglesia es imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque llegó un imperfecto a ella, tú. Por eso si está aquí, plántese, crezca en la palabra de Dios, dé fruto. Y mostrando usted fruto, alcance a otros para Cristo. ¿Claros? Vean. No puede ser iglesia, y voy a hablar de familias en Cristo, que hayan divisiones, que no haya armonía, que no haya unidad, hermanos. Si no hay armonía, si no hay unidad, entonces es una iglesia que no ha sido sellada con el Espíritu Santo, que no tiene claro el evangelio de la verdad y que no alaba a su Señor. Un rasgo especial y primordial del cuerpo de Cristo es que nos amemos los unos y los otros. ¿Con dificultades? Sí. Que hay una hermanita aquí que lo hace descalzar a uno para entrar, ¿qué hacemos, hermano? Aquí hay una hermanita que cuando trapeza, no me pise el piso, no me lo pisa. Si va a pisar, pase por un lado, pase por allá. Ahí está, hermano. Uno ya viene acá, uno dice, ahí está la hermanita, ay Señor, ampárame y favoréceme. Ángel de mi guarda, y se acompaña. Me desamparece en este momento. Y la hermana ya lo viene y lo ve a uno y empieza, por un ladito, por favor, pase por un ladito, que me está ensuciando. Ay. Tenemos que amar a esa hermana, ¿o no? Usted no puede llegar aquí diciendo, uy, otra vez hermana, yo la mastico, ¿pero qué? Se la saben. No, hermanos, eso es diabólico, eso no es de Dios, eso es satánico, hermano. Usted no puede tener nada contra ningún hermano al interior de la iglesia. ¿Lo conoce? No. Es que pasa y no saluda. Ahí se cree como si fuera, él se cree el apóstol Pablo. No, hermano, ¿usted conoce la situación del hermano? Y les he contado ya en varias oportunidades. Recién en la iglesia yo caminaba así, con mi Biblia. Y ya después fui maestro y enseñábamos y yo caminaba así. Y todo el mundo que nos mira dice, uy, es petulante, arrogante. Ay, pero toca amarlo en el amor al Señor. Eso se llama hipocresía, falsa piedad, romanticismo religioso, y eso lo aborrece Dios. Eso da asco. Eso es asqueroso, hermano. ¿Conocían mi situación? No. Yo caminaba así porque vivíamos tan en la ruina. Mis hijos, si había para el desayuno, no había para el almuerzo. Dormíamos en el piso. Si había abundancia, era de pulgas, carangas, garrapatas y piojos. Eso no les miento. Ni uno solo de la familia con nosotros. ¿Porque eran malos? No, porque Dios permitió que lo viviéramos aparte para que dependiéramos completamente de Él. ¿Claros? Entonces cuando yo llegaba por lo regular era cuando llovía que yo me portaba así. Y entonces la gente dice, oye, ese hermanito le sienta mal el agua. Resulta que mis zapatos estaban rotos y tenía que llenarlos con cartón. Y cuando lo llenaba con cartón y el cartón se humedecía, entonces empezaba a tener un ruido como este. Entonces yo, para que no sonara y no importunara a los hermanitos, caminaba sobre el talón. No me arrodillaba, porque si me arrodillaba, ¿qué creen? Se le salía el tripaje al zapato. Vuelvo y les pregunto, ¿conoce la situación del hermano?
¿Qué hay que hacer por el hermano? Pobrecito, ay, que venga hermano, pobrecito, usted como sufre el mártir del Calvario y usted lleva los clavos de Cristo, hermano. Se le nota la corona a usted. Uy, hermano, usted se ha sido atravesado con una lanza y con ese pastor, hermano. Es como si le pusiera a él en la cruz. No somos cristianos para pobretear, para menospreciar. Nos hicimos cristianos para amar. Y cuando uno ama, uno anima. Cuando uno ama, uno ora. Cuando uno ama, uno mínimo saluda o pregunta. Cuando uno ama, le duele su hermano. Cuando uno ama, ora por su hermano. Conociendo la situación del hermano, usted le dice, hermano, venga, oremos. Y usted se reúne con él y él le dice, hermana, venga, hermana, oremos. Y oran acá, oran allá. Hermanos, vamos a orar. No puede ser que familias en Cristo haya división, que no haya armonía y que no haya amor. De ser así, entonces tú no has sido sellado con el Espíritu Santo. Las arras en ti no son el Espíritu. Y no amas a Cristo, porque quien no ama a su hermano aborrece al Señor. Por eso no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis. Ay, Pablo daba gracias, hermano. Estos tú los sellaste, los redimiste. Estos creen en ti, hay fe en ellos. ¿Qué más aparte de fe que hay? Se los acabo de decir, por el amor de Dios, versículo 15. ¿Qué más había en ellos? Amor. Por eso Pablo no cesaba de qué, de dar gracias. Y hacía memoria en sus oraciones. O sea, Pablo siempre traía en sus oraciones a sus hermanos. Señor, fortalécelos, afírmalos. Padre, bendícelos. Señor, que no se aparten ni a mucho menos a izquierda, ¿no? Ni a derecha, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por favor que se mantengan unidos en amor. Señor, Dios, te pido que la prioridad para ellos sea el estudio de tu palabra, el conocerte, Señor. Oh Rey del cielo, que la presencia de tu Espíritu, Señor, les guíe en todo tiempo y en todo lugar, para que las buenas obras fluyan de sus corazones, Señor. Oh Rey, tú has prometido, Dios, y ellos son tus arras, pero también han recibido las arras que son tu Espíritu, Señor, para vida eterna. Porque la identidad de ellos es el cielo, Señor. Fortalécelos y establecelos, Dios, para que en un tiempo y más temprano que en cualquier otro día, Señor, mis hermanos, la iglesia, tengan cuerpos glorificados como tú lo prometiste, y podamos llamarte nuestro hermano por pura gracia, y tú nos puedas decir hermanos por amor. ¿Así oraba Pablo? ¿Usted por qué ora? ¿Por qué ora usted? ¿Dónde está su gozo cuando ora? Y decía Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo les dé iluminación. ¿Para qué? Para que puedan entender la revelación. ¿Pero de qué? ¿De su palabra o revelaciones marihuaneras? No, de su palabra. Dios me está revelando. Pícaro, ladrón. Punto. Yo no tengo, mire hermano, yo no tengo concesiones con nadie. Ni estoy amangualado con nadie. Ni mi compromiso es con ningún pirata ni corsario de la fe. Mi compromiso es con Jesucristo y con la palabra de Dios limpia y bien predicada. Y si he de llegar al cielo como Dios lo ha propuesto, llegaremos 100 o 200. Pero que esos 100 o 200 que nos van a acompañar con mi esposa y mis hijos, mis nueras y mis nietos, puedan decir: pastor, gracias, nos trajo acá. Estas son las puertas del cielo. Y no que 25,000 me digan: ¿usted a dónde nos trajo? Estamos viendo las puertas del infierno.
¿Y sabe qué, pastor? Lo peor de todo esto es que no vine solo, traje a mi esposa y mi familia. Cada uno dará cuentas. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es una metáfora en cuanto a ojos, pero lo que está diciendo es que se quiten los velos para que podamos comprender, ¿no?, en qué consiste la esperanza en la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, versículo 18. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Se lo explico conforme al texto. El apóstol Pablo está diciendo, mire, el Espíritu Santo les va a dar el entendimiento, pero a partir de ahí también ustedes podrán entender la grandeza, la soberanía de Dios para con ustedes, o sea, para con la iglesia. ¿Para con quiénes? Para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sabe qué significa operación del poder de su fuerza? Según el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabe qué es lo que sacude el cielo y hace temblar el infierno? El morar del Espíritu en nosotros cuando oramos. Ya vamos a ver, yo quiero terminar ya. Me ayuda el joven del teclado mientras voy terminando solo el teclado. ¿Por qué dice esto, pastor, del poder de su fuerza? Escuche, el versículo 20 lo explica. La cual operó en Cristo resucitándole. ¿Quién le resucitó? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el que mora en nosotros con poder y fuerza. ¿Vamos bien? ¿Quién está pasando por dificultades? Levante su mano. Serias. No le voy a decir, pase aquí adelante y lo soplo. No. Yo no soy ese vulgar. Yo no me porto como un... ¿Quién está pasando por dificultades de a de veras? No, de a de veras, en serio. Bueno, somos pocos los que estamos pasando. Gloria a Dios por los demás. Ya les voy a decir por qué. Y dice, a su diestra en los lugares celestiales. Y dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese poder está por sobre todo principado, por sobre toda autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué dice Pablo? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? El poder. ¿Cuál? El del Espíritu. No el suyo, ni el suyo. No, el poder del Espíritu es el que somete todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. Nos tiene como, a Él lo tenemos como que, como cabeza. Finalizo. La cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia, miembros vivos y activos, ¿sí o no? Para ellos es el poder en el Espíritu. ¿Y por qué? Ya lo explicamos los versículos anteriores. Dicho esto, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud. ¿La qué? O sea, que en Él todo es completo. De aquel que todo lo llena, ¿en qué? En todo. Finalizo con esto. De verdad finalizo. Me encontré una biografía de un tremendo hombre de Dios, hermanos. Si quiere, cierre su Biblia y póngame atención acá. El hombre, le decían, el hombre que cuando doblaba sus rodillas sacudía los cielos y hacía temblar el infierno. Este hombre no tenía púlpito, pero cuando oraba al trono de la gracia era manifiesto. No firmó libros, pero lo que escribió cambió vidas. Mientras otros brillaban con sus presentaciones, apariciones y grandes predicaciones, él lo único que hacía era orar y llorar, y lo hacía en secreto. Pero lo hacía confiando en ¿qué? Escuchen, en este texto que les acabo de mencionar. Este hombre oraba con la confianza de este texto. A él este texto le traspasó su vida.
Cuando a Nash le preguntaron, oye, ¿y por qué así la oración? Dijo, mi vida fue cambiada. Efesios capítulo 1 versículo 11 al 23. Ahí entendí el poder que había en mí. Pero ¿por qué, Nash, dices que el poder? Fui redimido. Cristo pagó por mí. Me escogió. Me llama hijo. Soy miembro de su cuerpo. Él es mi cabeza. Tengo una herencia. Y hay arras. El Espíritu. Y ese Espíritu tiene poder. Y es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿cómo no voy a orar? Y dice que Nash oraba y lloraba en lo secreto. En lo secreto. Fue el instrumento que Dios usó en aquel tiempo de avivamientos. Del avivamiento más, escuche, avivamiento, no avispamiento. No todo esto que vemos, ¿no? No. ¿En qué consistía el verdadero avivamiento? Que las personas pasaban el umbral, lloraban pidiendo perdón. Y le decían al predicador, 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 ¿cómo me arrepiento? Ese era el verdadero avivamiento. No lo que vemos hoy, no esta vulgaridad que vemos hoy, que desdora y mancilla la palabra de Dios y el nombre de Cristo. Poco o nada se conoce de él, no es muy reconocido entre los hombres. Sin embargo, muchos creen que el nombre, el de Nash, está escrito en el corazón de Dios. No realizó cruzadas, no fue visible, no buscó cámaras ni títulos, no pretendió figurar, pero fue reconocido por muchos como un guerrero invencible. Mientras en los auditorios era manifiesto el poder y la unción del Espíritu Santo, Nash ya había ganado la batalla en lo invisible y a solas con su Señor, orando y llorando. Nash es un verdadero ejemplo de cómo se participa en la iglesia para crecimiento. Tú no puedes ser simplemente un butaquero más, un asistente más. Tú tienes que ser partícipe para que la iglesia del Señor crezca, para que el reino del Señor sea engrandecido. ¿Y cómo puedes participar? Desde lo invisible, desde no haciéndote visible, desde tu oración y desde tu clamor. Nash es un verdadero ejemplo de cómo empezar a participar en la iglesia. ¿Y sabe cómo participaba Nash? Con sus rodillas y sus lágrimas. Y aquí se les dice oración 8 de la mañana. Never, never, never. Si al caso y por pura gracia me solicitan que les agradezca. Gracias, pastor, deme las gracias que vine. Le colaboré con llenarle un asiento. Usted no me colabora a mí en eso. Usted a mí no me hace un favor. Quiero decirle que todos los favores son en Cristo Jesús. No son ni por mí ni por ti. ¿Quiere participar en el crecimiento de la iglesia? De rodillas y con lágrimas. No fue un hombre prodigio, jamás manifestó tener algún tipo de visión marihuanera o de revelaciones audibles. No escuchó voces que le decían no. Tampoco reveló los números de la lotería o cuánto hay en tu bolso. No, jamás pidió plata. Nash era un hombre que se ceñía única y exclusivamente a las escrituras. Y en lo secreto le pedía al Señor, Señor, que este libro me sea atesorado. Que ame este libro más que a mi vida misma. Y de esa manera oraba. Y en lo secreto su corazón siempre estuvo cargado por una misión especial: alcanzar a otros desde la persona de Jesucristo. Muchos dicen que el bautismo de Nash fue en sus propias lágrimas por causa de los irredentos, de los no nacidos de nuevo. Un hombre de Dios, predicador en su momento, dijo él, era el mismo respaldo del cielo. Cada vez que veíamos a Nash, era como si el cielo respaldara a la iglesia.
¿A usted lo ven así aquí? ¿O cada vez que lo ven, lo que notan es una persona que quiere dividir la iglesia? Nash, este hombre de Dios, nunca quiso el micrófono ni el púlpito. Su arma predilecta era la oración, intensa y secreta. Servía con excelencia. Y si alguien quería ubicar a Nash o lo necesitaba, era muy sencillo ubicarlo: en la habitación más sola, en el sótano más frío o en un granero abandonado, donde llegó a pasar hasta 3 días con sus noches orando, para que cuando el predicador se parara aquí, el arrepentimiento fluyera. 8 de la mañana, hermanos. Lo que cambia los corazones, aparte de la predicación de la palabra, es tu oración y mi oración. Y vienen y me dicen: pastor, ¿y qué será? ¿Y qué hago con mi hijo? ¿Y cómo hago con mi mujer? ¿Y cómo hago? ¿Vienes a orar a las 8? No. Quieren que las cosas sucedan, pero no hacen que las cosas sucedan. Y todo sucede cuando oras. ¿Y saben por qué? Efesios capítulo 1, versículo 11 al 23. Aquí está. ¿Por qué suceden las cosas? Nash lo tenía claro. Por eso pasaba hasta 3 días sin comer, solo agua, y en muchas ocasiones, mientras el predicador daba el mensaje, Nash estaba en lo secreto de la iglesia, en el sitio más recóndito de la iglesia, con una profunda devoción y lágrimas en su corazón. Señor, toca esos corazones. En una ocasión lo fueron a buscar y estaba tan inmerso en su oración que le respondió al que lo buscaba: ¿saben qué? Déjame quieto, estoy en una batalla, no puedo descuidar esta batalla, o de lo contrario se perderán aquellos a los que el cielo llama. En otra ocasión lo fueron a buscar y cuando salió sudoroso. ¿Qué pasó, Nash? ¿Estás enfermo? Dijo: no, estoy pariendo las nuevas almas. Estoy dando a luz las nuevas almas. Y usted viene acá a pensar si lo que se dice es verdad o no, si le gusta, no le gusta. ¿Le gustó la alabanza, la adoración? ¿A quién no le gustó? Levante su mano. Si no le gustó, gloria a Dios, no era para usted. Y muchos serán tocados por el Espíritu Santo para arrepentimiento solo con llegar al lugar. Algunos decían: ¿qué tenemos que hacer para que nuestros pecados no sean perdonados? Y les preguntaban: ¿por qué dice eso? ¿Por qué viene usted diciendo eso? ¿Y sabe qué respondían los que preguntaban esto? Es que escuchamos una voz que nos decía: o te salvo o te quiebro. ¿Sabe quién producía esa voz? La oración y las lágrimas de Nash. Y usted está pensando si vive con su esposa o no vive con su esposa, si la ama, no la ama, si valió la pena, no valió la pena. Pero no paga el precio en oración dando gracias por su cónyuge, ni por sus hijos, ni por la iglesia. Y su búsqueda solamente es cuando hay necesidad, pero no por amor a Cristo. Hoy no hay estatuas en su nombre, ni siquiera una mención. Pero en el cielo cada alma, dijo alguien, alcanzada por Nash, sin duda alguna tiene las marcas de su oración, el servicio y las lágrimas de él. Pregunto: ¿estás dejando marcas de oración, servicio y lágrimas? ¿Por tus hijos? ¿Por tu cónyuge? ¿Por la iglesia? ¿A qué viene? Mi hijo siempre me dice: pa, no los vaya a echar, por favor, no los eche, que no es antes que somos poquitos y tú los sacas por las puertas de atrás. Nash era un hombre generoso. Cuando recibió un monto, una suma de dinero, no dudó, hermanos. No pensó: esto me lo gané, esto es mío, ¿por qué lo voy a dar? No. ¿Saben por qué? Porque su corazón verdaderamente estaba en la obra. Tanto que incluso hasta el corazón más duro y agreste y hostil se doblaba delante de la presencia de Dios. Y la oración de Nash
con lágrimas y con súplica era: Señor, que ninguno se pierda. Por eso acudo a ti, a ti, Señor, que tienes el dominio de todas las cosas y que tienes el poder para derribar fortalezas, destruir a los enemigos. Incluso, Señor, puedes neutralizar hasta el mismo infierno. Señor, que ninguno se pierda. El carácter de Nash estaba enmarcado por humildad, diligencia y un profundo afán por predicar el evangelio, además de su generación admirable, de su generosidad admirable. Nash oraba para que en la iglesia hubiese armonía, unidad, desde el vínculo perfecto, desde el amor, y que esto fuera permanente. Sabía que una iglesia dividida no era apta para conquistar, sino para fracasar. Su metodología era simple: siembra y cosecha, sí, pero desde la constante oración y las lágrimas. Increíblemente, muchos dicen que cuando empezó él y empezaba en una iglesia a orar y brotaban sus lágrimas, la iglesia se multiplicaba hasta en un 80%. Muchos abandonaban el alcoholismo, la violencia doméstica, el robo, las mentiras, la inmoralidad sexual, la idolatría, la codicia, la avaricia, la incredulidad, el rechazo a las escrituras. Y lo peor lo abandonaban. ¿Qué era lo peor en esa época? Una religión superficial, hipócrita, como la que hay hoy. Esa religión superficial e hipócrita es la que el Señor más aborrece y es aberrante, hermano. Pero también tenía claro Nash: voy a orar con lágrimas, pero lo haré desde la paciencia, la persistencia, la humildad y el servicio. Desde la paciencia, porque no todo cambio es inmediato. Desde la persistencia, porque jamás voy a abandonar mi oración y mis lágrimas hasta que aquel no alcance el cielo. Desde la humildad, porque nada lo hacía por reconocimiento, sino por amor a su Señor. Y desde el servicio, porque tenía claro que era mejor estar en la iglesia y trabajando en equipo con los demás creyentes, porque para él era muy importante el entender que sin equipo no hay conquista. Así que oraba con sus hermanos con propósitos muy claros. Muchos dijeron de él, termino con este párrafo: este es el arquitecto espiritual del verdadero avivamiento. Arquitecto sí, pero que posó como un obrero de rodillas y con lágrimas delante de Dios y aprobado por el mismo Dios. Santos, si queremos que la iglesia se multiplique, no ha de ser desde el espectáculo, desde el show, desde las mentiras y desde los engaños. Si queremos ver que la iglesia se multiplica y muchos llegan a los pies de Cristo, ha de ser por nuestra oración de fe con lágrimas. Dice la palabra que él murió, dice la biografía de él, que él murió con una salud bastante deteriorada, pero los que lo vieron manifestaron que su oración jamás se deterioró. Se dijo de él que cuando él murió fue como si el león se hubiese acallado. Se dice de él que cuando él murió fue como aquel león que durmió, que se sintió un vacío al interior de la iglesia. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo y te bendecimos, buen Dios. Gracias por tu palabra, Señor. En ti, Señor, lo tenemos todo. Herencia, hemos sido predestinados, hay propósito para nuestras vidas, todo conforme a tu voluntad. Y esto para que te alabemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por la presencia de tu Espíritu que nos lleva a creer en tu palabra.
Gracias por elegirnos, Señor. ¿Acaso a cuenta de que nos llamas, nos eliges? ¿Quiénes somos? Pero tú eres fiel, Señor, y nos sellas con tu espíritu. Nos marcas como haciéndonos saber que somos de tu propiedad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por apartarnos para ti, por hacernos saber cuántos recursos tan valiosos, poderosos, maravillosos hay en Cristo. Gracias, bendito Dios. Señor, gracias, Dios. Y que ojalá, Señor, haya en nosotros el mismo sentir, sí, primeramente que hubo en Cristo Jesús, Señor, pero el mismo sentir y actuar que hubo en hombres de Dios como el que acabamos de mencionar, que conociendo la potencia, el poder en el Espíritu y el propósito tuyo, Señor, acudamos de rodillas, Señor, clamemos y supliquemos, Dios, para que los cielos se sacudan y el infierno tiemble. Y así, de esta manera, no solamente hallar paz para nuestras vidas y disfrutar de la plenitud en Cristo, Señor, con gozo, con alegría, y amar al hermano, sino también, Señor, para alcanzar a otros, Dios. Por favor, Señor, que nuestro próximo servicio, reunión, domingo, no estemos solos, Dios. Que podamos sacudir los cielos desde nuestra oración y lágrimas por otros, Dios, y así preparar sus corazones para que cuando la palabra llegue a sus vidas, Señor, cause el mismo efecto y poder. Y tu Espíritu, Señor, que es el Espíritu Santo del Dios viviente, traiga una revelación de tu palabra, Señor, para que de esta manera, amado Dios, sean muchos más para el reino. Te damos gracias, buen Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase sobre sus dos pies. Vamos a adorar, ¿está bien?